hermanos, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. La verdad es que el Señor es fiel. Vamos a comenzar esta clase y vamos a tratar de hacer lo que podamos durante esta media horita, ¿verdad? Sí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea como siempre Él que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esas misericordias que nunca se acaban en nuestra vida, Señor. Esas misericordias que son siempre buenas. Cada mañana y grande es tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Tú eres fiel, digno, majestuoso, poderoso. Eres alabado, Señor bendito, entre las naciones, entre los pueblos, Señor. Tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Te pedimos que este momento sea especial, que lo tengas en tus manos santas y que nos ayudes a entender y comprender esas verdades grandes y ocultas que solo vienen de parte tuya, Señor. Ayúdanos a entender razones, Padre. Te pedimos que bendigas a las personas que están aquí y a las que están por venir, Señor. Cuida nuestras familias, cuida nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues yo les había dejado una tarea del tema. A ver, ¿quién me acuerda del tema que estuvimos viendo la clase anterior? Un discípulo madura cuando aprende ¿a qué? A adorar. Muy bien. Vimos la diferencia entre la alabanza y la adoración. Y un poquito de volver a recordar un poquito la diferencia entre la alabanza y la adoración. Es que la alabanza dice lo que Dios hace y es, ¿verdad? Mientras que la adoración reconoce quién es Dios en nuestra vida. Entonces, esa es la diferencia puntual e importante entre la alabanza y la adoración. Con la alabanza decimos quién es Dios y con la adoración reconocemos quién es Dios. Muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? El ejercicio que les dejé de tarea. Vamos a ver estos 4, 6, 7 incisos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién escribió el primer inciso? Jesús, a través de Juan 9, del 35 al 38. Jesús fue adorado ¿por quién? Vamos a ver los que hicieron las tareas. ¿Por quién fue adorado Jesús en Juan 9, del 35 al 38? Un ciego. No sé. Sí, el ciego de nacimiento, exactamente. Ese pasaje de la Biblia nos habla acerca del ciego de nacimiento. Ese que le pidió a Jesús que quería ser sanado, ¿verdad? Que quería recobrar la vista y cuando recobró la vista fue agradecido y adoró a Dios. En Mateo 2:11, Jesús fue adorado ¿por quiénes? A ver. Yo tengo un niño y su madre María. Bueno, por los Reyes Magos. De ese capítulo de Mateo 2:11 específicamente habla de la adoración que rindieron los Reyes Magos a Jesucristo cuando nació allí en el pesebre. Ellos siguieron la estrella, ¿verdad?, de Belén y llegaron exactamente a donde estaba el lugar donde ellos sabían que habían de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces fueron los Reyes Magos. En Mateo 14:33 Jesús fue adorado por... Yo tengo por los discípulos en la barca. Muy bien, por los discípulos, exactamente. Jesús fue adorado por los discípulos porque ellos reconocieron en el momento, ese capítulo habla de cuando ellos estaban pescando, ¿verdad? Que no podían recoger peces y luego cuando Jesucristo les dijo que echara las redes en cierto lugar, pues los discípulos cuando vieron el milagro reconocieron que Él era el Hijo de Dios y le adoraron. En Mateo 28:9, Jesús fue adorado ¿por quién? María Magdalena. Muy bien, excelente. Por las mujeres en la resurrección, excelente. No importa que hayan puesto los nombres, María Magdalena, porque fue precisamente cuando... Sí, está muy bien. Porque fue precisamente cuando Jesucristo resucitó, ¿verdad? Que fueron a las mujeres
a ver, ¿verdad? La tumba del maestro y se encontraron con él y adoraron. En Lucas 24:52, Jesús fue adorado ¿por quién? Sus discípulos en una oración. Muy bien, esto sería ya en la ascensión. Las mujeres en la resurrección y los discípulos en la ascensión. Cuando vieron que el Hijo de Dios era levantado, ¿verdad? Para ser llevado a la diestra del Padre, pues no pudieron más que adorar su santo nombre. Y por eso dice que regresaron contentos a la ciudad. Fue por los discípulos en la ascensión. En Hebreos 1:6, Jesús fue adorado ¿por quién? Por los ángeles. Ah, ¿verdad? Por los ángeles. Todas las huestes celestiales, ¿verdad? Fueron y adoraron al que vive para siempre. Recuerden que el único digno de adoración y de alabanza es Dios. Y los ángeles pues nos demuestran en este versículo de Hebreos 1:6 que ellos adoran a Dios. Y por último, este es el más bonito. Bueno, me gusta siempre el Apocalipsis, pero bueno. Apocalipsis 5:8, Jesús fue adorado ¿por quién? Los habitantes del cielo. Excelente. O sea, porque recuerden que en el cielo también hay habitantes. Los habitantes del cielo son los 24 ancianos, los seres vivientes que están delante del trono de Dios, los ángeles del cielo, santos escogidos, ¿verdad? Ellos son los que habitan los cielos. ¡Ay, qué bendición! Y que están delante de la presencia de Dios. Pues, por favor, desen un aplauso. Desen un aplauso, los felicito porque hicieron la tarea. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya lo tenemos completo. Y con esto acabamos el tema de un discípulo madura cuando aprende a adorar. Hasta aquí llegamos con el tema de adorar. Y ahora vamos a entrar a un tema, hermanos, que es para valientes. Para esos valientes que arrebatan el reino de los cielos. Porque así se tiene que hacer para arrebatar el reino de los cielos. Ser valientes, ser esforzados, ser constantes, perseverantes en el camino de Dios. Nosotros necesitamos saber que este tema que vamos a ver a continuación es para todos. No solo para las personas que se dedican a la oración, a la intercesión, porque este tema que vamos a ver, un discípulo madura cuando hace guerra espiritual, generalmente lo apuntamos con personas que están muy, ¿verdad?, fortalecidas, como quien dice, que tienen mucho crecimiento espiritual, que hacen intercesión, que hacen oración. Pues hermanos, hoy vamos a ver que este tema es para todo el que es hijo de Dios. Todos los hijos de Dios debemos de estar preparados para hacer guerra espiritual. Y vamos a saber por qué razón. En primer lugar, ¿qué significa guerra espiritual? Porque yo entiendo de guerras y rumores de guerras en lo natural. Yo entiendo que un país se levante contra otro por diferencias políticas, porque algo es mío y tú lo tienes, porque hay algo que tú tienes y me pertenece, y tantos argumentos y tantas justificaciones que tenemos, ¿verdad?, nosotros, y entendemos que por qué razón una guerra comienza en lo natural. Pero cuando hablamos de guerra espiritual, ¿a qué me refiero? ¿A dónde se realiza? ¿Con qué o contra quiénes yo tengo que pelear como hijo de Dios? Hermana, usted me manda a pelear, pero Jesucristo me manda a amar a mis enemigos, hermanos. Pero es que estos enemigos, bueno, lo vamos a ver en esta lección. En primer lugar, ¿qué significa la guerra espiritual? Es la batalla que se libra en las regiones celestes, en el mundo espiritual, con el adversario, el diablo y sus huestes de maldad. Este ser va a ser nuestro enemigo, ¿verdad?, mientras estemos aquí en la tierra. Pero vamos a conocer muchas cosas acerca de este enemigo, que sí, es nuestro enemigo, pero está
vencido, porque el Cordero de Dios lo venció con su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces hay muchas cosas que tenemos que entender al hacer guerra espiritual. En primer lugar, que es algo que yo no veo, porque si yo supiera que mi enemigo viene contra mí con espada y jabalina, como dijo David y lo proclamó, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, dice David. Entonces damos cuenta que si yo mirara que un ladrón o un enemigo, alguien viene con un palo, con una piedra, con una lanza, con una espada, pues yo inmediatamente busco algo y me defiendo, ¿verdad? Porque lo estoy viendo. Pero lo que yo no veo, ¿cómo me voy a defender? ¿De qué manera? Pues ahora lo vamos a ver. Bueno, si nos alcanza el tiempo. Entonces, ubiquémonos donde se libra esto. Porque hay un mundo visible creado, ¿verdad? Por Dios para sus hijos. Y hay un mundo invisible que le pertenece también a Dios y que son las cosas que no vemos espirituales, donde están, ¿verdad?, nuestros adversarios. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. En Efesios 6, del 10 al 12, para que ustedes entiendan más de ese terreno espiritual donde se libran esas batallas o guerras espirituales. Dice Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No les dice vayan y aprendan adiestramiento militar, no, sino que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? Porque no soy yo quien va a pelear contra estas huestes que no veo, sino que es Dios mismo, como vimos, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el gran yo soy, es Él quien va a pelear por mí. Por eso me dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque antes nosotros estábamos en este mundo de tinieblas, para que ustedes entiendan, hermanos. Por eso vino Jesucristo, para rescatarnos de esas tinieblas y trasladarnos al reino suyo, al reino de la luz, al reino donde Él habita y quiere que habitemos con Él. Entonces esto se hace en ese ámbito espiritual. Nosotros pasamos de muerte y condenación eterna a vida eterna y salvación. Por lo tanto, salimos de esas tinieblas y ahora somos herederos y coherederos de vida eterna y salvación juntamente con Jesucristo. Estábamos dominados, gobernados por ese mundo de oscuridad que solo nos llevaba al pecado, a la destrucción de nuestra vida y todo lo que nos rodeaba. Pues nos saca de allí, ¿verdad?, con su poder y gran gloria, y nos traslada, ¿verdad?, a esos lugares espaciosos donde dice Dios que nos tiene. Eso todo sucede en el ámbito espiritual, hermanos. Por eso, en el nombre de Jesús, que empecemos a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales a estos temas tan importantes para nuestra vida. Entonces queda claro que si fuera contra sangre y carne, como les digo, si ustedes ven al enemigo que viene de frente, pues busca la manera de esconderse, de defenderse, de lo que sea. Pero el que no se ve, se va a encontrar con el que no podemos ver, pero sabemos que está allí, y es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque Él ya venció al mundo, o sea, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Resulta, como les estaba explicando, que antes servíamos a Satanás y ahora servimos a Dios, y por eso siempre tendremos guerra espiritual. Porque ¿quién dice que un enemigo así por así se va a dejar ganar? O dígame, ¿qué animal fieroso, rabioso y como le quieran poner, va a dejar que fácilmente le quiten su bocado, su presa? Si ya es suyo, lo considera suyo, y ¿cómo me lo van a quitar? Va a pelear con uñas y dientes, hermanos. Y más, sabiendo que somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el enemigo nos tiene
tanto odio, tanto rencor, porque sabe que Él está condenado y nosotros tenemos la oportunidad de estar con el que vive y reina, si esa es nuestro deseo y nuestra decisión. Nosotros sí tenemos oportunidad mientras vivamos. El diablo no. Y cada vez que mira a uno de nosotros está viendo un hijo de Dios, una imagen y semejanza de Dios, y eso para él es acabóse. Por eso tiene que acabar con nosotros. Y ese es su plan de toda la humanidad de generación en generación. Pero el plan de Dios vino a cambiar todo eso en nuestra vida. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, esta guerra espiritual no solo es para las personas fortalecidas en el Señor, sino aquellos que tienen la plena conciencia de quién es su enemigo, ¿verdad? No es la persona que les hace daño físicamente. No es la persona que escuchan o ven o oyen, no. Es el que está detrás de esas personas. Es que está llevando a cabo esos planes maléficos para que estas personas que vienen contra nosotros sirvan de instrumento en sus manos. Entonces es mejor tener amor y compasión por esas personas que están todavía en tinieblas y empezar a hacer guerra espiritual orando por ellos y bendiciéndolos. En Juan 8, del 42 al 47, vamos a ver un poquito más referente a lo que marca el Señor, quién es un hijo de Dios y quién es el que no es hijo de Dios. Fíjense bien, Jesús entonces, en Juan 8, del 42 al 47, lo deja claro. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Está clarito. El que es hijo de Dios, obedece a Dios, escucha a Dios, porque estamos en la misma sintonía, venimos del mismo, estamos hablando de espíritu a espíritu. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. El diablo entiende de carne, por eso busca nuestra alma, por eso busca presentar nuestros cuerpos a cosas que no convienen también, hermanos. Pero cuando Él se quiere meter con nuestro espíritu, no puede, sencillamente no puede, porque esa es la esencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nos hace la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que Él no puede contra eso. Pero si yo tengo dormido mi espíritu, Él puede hacer todo lo que quiera con mi vida si yo lo dejo. Por eso necesito hacer guerra espiritual. Entonces, si entendemos razones, somos hijos de Dios. Si entendemos la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir, entonces, si atesoramos esto en nuestro corazón y lo hacemos realidad en nuestra vida y lo creemos en fe, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. Y no estamos empezando pero qué locuras me está diciendo la hermana. Porque en el mundo nos escuchan hablar así, hermanos, y somos, como decía Pablo, para lo que nosotros es verdad, para el mundo es locura. Pero bendita locura, hermana. De verdad se los digo, porque es que si no fuera así, bueno, entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? En esas tinieblas de donde nos vino a rescatar Jesús de Nazaret. Entonces tenemos guerra espiritual también, todavía más. Cuando hablamos de la verdad de Cristo a través del Evangelio. Ay, hermanos, de la misma manera que a ustedes les da sarpullido de escuchar algo que no les gusta, imagínense a los demonios, a los principados, que estemos aquí adorando a Dios a través de estudiar su palabra.
de que nuestros ojos sean abiertos y entendidos. Al enemigo no le gusta que lo descubramos. Y va a hacer de todo, absolutamente de todo, para que nosotros no nos acerquemos a Dios y vivamos en ese mundo de tinieblas donde nos quiere. Pero no puede, porque Jesucristo ya lo venció. En 2 Corintios 4:4 vamos a ver de qué pasa, qué sucede cuando ustedes quieren hablar de Dios con las personas que no tienen conocimiento y de repente ustedes encuentran esas respuestas tan feas, ¿verdad? O esas reacciones tan fuera de sitio que ustedes dicen, ay, o me callo o sigo, no sé qué hacer. Pero que el Espíritu Santo nos dé, ¿verdad?, esa fuerza. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, nótese, Dios con D pequeña, y de este siglo, porque está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen en Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nótese, Dios con D alta, mayúscula. Entonces, incrédulos, todos aquellos que no creen en Dios, que practican el pecado, que están separados de Dios, que están alejados de Dios. Entonces, entre más es el pecado, sí que sobreabunda la gracia de Dios, pero al mismo tiempo, al hacer el pecado, el hombre le da potestad a Satanás de hacer lo que él quiera con nosotros. Por eso es necesario alejarnos del pecado, hermanos, y reconocer cuando estos enemigos invisibles de los que estamos hablando, estas huestes y estas potestades, quieren venir a hacer guerra contra nosotros para alejarnos de Dios. Es necesario abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Entonces, por eso esas reacciones de las personas cuando hablamos de Dios, porque luz y tinieblas es como el agua y el aceite, nunca se juntan. Pues luz y tinieblas siempre van a ser por toda la eternidad diferentes y nunca van a congeniar la luz con las tinieblas. Por eso el Señor, o son de mí, ¿verdad? O están conmigo, o están contra mí. Amén. Amén. Otra cosa muy importante de saber de la guerra espiritual, fíjense bien, hemos hablado muchos puntos importantes referente a la guerra espiritual. Ahora vamos a hablar otro que no es menos importante, porque recuerden, nosotros no peleamos. Ay, Dios mío, hermanos, porque no lo vemos, y además no sabemos cómo. Ahora lo vamos a aprender. Nosotros no peleamos. El ángel de Jehová pelea por nosotros. Únicamente, oigan bien, recordamos al diablo porque tiene mala memoria, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, y sí, para eso tiene para rato. Resiste al enemigo y él huirá de ti. Resiste un poco más y el que ha de venir vendrá, dice el Señor. Así que no teman, no desmayen. A ver, ¿qué tan difícil es decir no para mentir? ¿Qué tan difícil es decir no para robar? Eso depende de la comunión que tengamos con Dios. Entre más comunión tenemos con Dios, más buenos somos, más nos parecemos a Él, más sacamos de Él en nosotros. Entre más nos alejemos de Dios, entonces más vamos a estar en las garras de Satanás. Y ahí ya salimos, hermanos, ya salimos. ¿Por qué volver otra vez a la boca del lobo? Entonces el sabio ve el mal y se aparta. Eso es lo que hace el sabio. Ve el mal y se aparta. Muy bien. Colosenses 1 del 11 al 14. Esto es para que ustedes vean cómo el Señor nos da. Es como cuando está un peleador allí, ¿verdad? En el ring. Y está el entrenador. Vamos, tu mejor gancho, tu mejor golpe, tú sabes por dónde puede, ¿verdad? Que está ahí. Y no, vamos a tirar la toalla, dice el entrenador. Sigue, aquel hombre pobrecito con aquellos golpes, pero él sigue hasta que ¡pam! ¿Verdad? Y viene la victoria de aquel luchador. Yo no entiendo, yo eso de deporte no le veo nada. Pero así el Señor es en lo natural, ¿no? Pues así el Señor nos está diciendo, fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, pero la gloria de Dios, no la mía, para toda paciencia y longanimidad, o sea, que eso perdure, para que tengamos paciencia,
cuando vengan estos ataques, porque cualquiera se desespera, hermano, si no ve comida en su casa o si no ve cómo pagar a fin de mes, cualquiera se desespera, es que no es fácil, no es sencillo. Ay, pero miren, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Con solo esto, hermanos, démonos por servidos. El perdón de todos esos pecados que nos separaban del que todo lo puede, del que es todo para mí. El alfa, el omega, el principio y el fin. O sea, yo ya no tengo esto que a mí me condenaba. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y recordarle todos los días al diablo, hermanos, con esa convicción que yo soy hija de Dios, del que abrió el mar, del que mandó a la batalla al pueblo de Israel y siempre ganaba mientras estuvo haciendo su voluntad. Conste que siempre que estemos en Cristo, nosotros vamos a obtener victorias, porque primero Él venció para darnos a nosotros el poder y la victoria. Por eso dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en mis fuerzas, no en mi poder, porque no lo tengo. ¿Y de qué poder hablamos tanto? ¿Y de qué poder hablamos tanto? Hermanos, el poder de la palabra de Dios. ¿Acaso no dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Ese es el poder. Ese es el poder que derriba a las tinieblas. No hay más, sino el que venció por nosotros. Ese es el que nos da el poder para vencer. La palabra de Dios nos enseña que todo creyente, por eso les digo, ahí el que tenga miedito va a tener que ceñirse como un varón valiente y darse cuenta que la palabra nos enseña que todo creyente, quiera o no, tendrá que hacer guerra contra el diablo. Porque una vez que somos rescatados de esas tinieblas y pretendemos volver, hermanos, nos volvemos peores. Y peor es nuestra condición. Si en Cristo Jesús vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ahora apliquen qué sucede cuando no estamos en Cristo Jesús. Vamos de mal en peor, hermano. Ahí no hay victorias, ahí solo hay golpes, heridas. Ahí solo hay depresiones, tristezas, agobios. Ahí solo hay desilusión, decepción. Ahí es como andar en un desierto, ahí y encima con lepra. O sea, imagínense lo peor de estar sin Cristo, o sea, de las manos de Satanás. Es lo peor, hermanos. Entonces, estamos llamados por eso a hacer guerra contra el diablo. Y esto lo vamos, yo sé que de principio, hermana, yo no estoy preparado. Claro que sí, porque yo cuando recién, ¿verdad? Decía, ay, yo no quiero ver un demonio. Decía yo. Me daba miedo pensar en solo eso. Y ahora no es que digo que lo quiero ver, ¿verdad? Pero tampoco es desconocido para mí. Y sé que Cristo está conmigo. Y es que difícil, ¿verdad? Que se tienen que rendir delante de la presencia de Dios. Efesios 6:12 nos lo aclara aún más. Porque no tenemos lucha, ya lo vimos, contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está clarito, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos y contra quiénes estamos luchando? Seguro que nos vamos a quedar de qué manera podemos luchar nosotros contra estos principados y potestades. Pero nos vamos a quedar en este punto, ¿verdad? Y vamos a ver los dos pasajes de la Biblia tan interesantes para que ustedes vean que Satanás es un ser real. Ahora, no se hagan la imagen de él porque a ustedes se los presentan con cachos, con cola, vestido de rojo. Hermanos, si era lo más bello de este mundo creado, fuera de este mundo, Satanás no era nada feo. Más bien todo lo bello, majestuoso y lindo y que era
lo hizo convertirse en todo lo contrario, en espanto. Lo vamos a leer ahora mismo en la Biblia. Entonces, yo no les vengo a decir cuentos del camino real. Ni Dios viene a contarles un cuento para que tengan miedo. No. Sino que para que aprendan a conocer quién es su enemigo, su adversario, mientras vivan en esta tierra. ¿Verdad? Entonces, Lucas 4 del 1 al 13, para que vean que es un ser real porque se le presentó al mismo Jesucristo. Esto es en la tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, ¿verdad? No por una sombra ni por algo que se parecía, no, por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, aquí le aplica la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de... Me da risa, pobre. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque seguía acechando y acechando. Entonces, fíjense, lo que nos manda a enseñar el Señor a través de esta escritura, nos dice que Satanás es real, es verdad que él existe, no es una fábula, no es un cuento. Lo que pasa es que el hombre, el mismo Satanás ha hecho distorsionar esa verdad y presentarnos a un diablo bueno. Así de sencillo. Pero no es para nada bueno y se sabe la Biblia, hermanos. Pero no la aplica a su vida, eso es lo peor que puede hacer él, ¿verdad? Porque no la quiso aplicar, porque no la aplicó, está donde está. Y entonces más bien es esa arma que usamos contra él, la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Antes de su caída, y aquí vamos a ver este final, era un ángel que habitaba con Dios. Por eso les digo, este es el verdadero Satanás. Por eso el pecado... Por si, todo lo bueno engorda, la grasita y todo, hay un dicho. Pues Satanás presenta el pecado de la mejor manera, hasta con chongos, regalos, obsequios, 2 por 1, un combo completo que nos muestra ahí Satanás, que no nos damos cuenta que son sus trampas y sus acechanzas, porque se disfraza y manipula todo. Aquí vamos a ver una clara descripción de quién es Satanás. Isaías 14 del 11 al 15 lo describe así. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaba las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, allí donde habita Dios, imagínense hermanos. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por este pensamiento Satanás fue echado de la viva presencia de Dios. Y así fue como engañó a Adán y a Eva, diciéndole, pero es que de verdad, el día que muerdan ese fruto prohibido, van a ser semejantes a él. Oh, de la misma manera que él se engañó a sí mismo y hizo
que cayera Adán y Eva. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él quería ponerse a los lados del monte de Dios, allí a los lados del norte, en la viva presencia de Dios. Quería ser igual a Dios, pero fue enviado, derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ahí estará por los siglos de los siglos. Y un momento llegará, hermanos. Y por último, Ezequiel 28, del 12 al 17, hace una descripción aún más específica de físicamente de Satanás. Dice: hijo de hombre, le dice Ezequiel, ¿verdad? Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahí tienen una descripción de quién era Satanás. Pues no es uno de cachos, de cola, no, es lo más bello que ustedes pueden percibir. Era lo más bello que ustedes podían percibir, ¿verdad? Creado por Dios. Cuando dice la multitud de tus contrataciones fue porque Él empezó a decirle a los mismos habitantes del cielo que Dios había creado que se unieran a Él. Y estos son los ángeles los que se convirtieron en demonios cuando vino Satanás y cayó en la tierra, junto con todos esos que habían confabulado. Para que ustedes entiendan, querían hacer un golpe de estado contra Dios. Pero como Él lo sabe todo y lo conoce todo, solo los dejó estar, ¿verdad? Imagínense la misericordia de Dios. Inclusive sigue la misericordia de Dios hasta el día en que Satanás sea su morada final arrojado al lago de fuego. Va a seguir dando, ¿verdad?, función por aquí, pero recuerden que Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario y solo es de recordarle a este enemigo de nosotros, ¿verdad?, que no es más nuestro enemigo, sino que está vencido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso a mí me da la victoria sobre él. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este tema, lastimosamente por el tiempo. Falta Génesis. Sí, y parte 17 de eso. Sí, por eso les digo que vamos a dejar aquí porque sigue y es por el tiempo. Porque es que ya son las 12, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y les voy a pedir de favor que me hagan el ejercicio de autocompletación que está allí en su manual, ¿verdad? Lee las siguientes escrituras y completa desde el inciso A, Primera de Pedro 5:8, hasta el inciso H, Efesios 6, del 10 al 18. Esto me lo traen de tarea y en la próxima clase continuamos, nos quedamos hasta aquí. Porque recuerden, tu hermano en Cristo estás llamado a presentar guerra contra este inicuo, o sea, contra Satanás. Y tú eres un soldado de Cristo, pelea la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Vamos a despedir esta clase. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Eres tú quien nos está preparando para la guerra, Señor. Eres tú el varón de guerra. Eres tú quien va delante de nosotros y nos demostraste que estuviste desde siempre. Si físicamente lo estuviste con el ejército de Israel, así estás con nosotros peleando esas batallas espirituales
siempre por nuestra alma, siempre por nuestra vida, Señor. Estás allí como poderoso gigante delante de nosotros. Gracias por esa protección divina, porque tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio, Señor, en la tribulación. ¿De quien temeré si tú estás con nosotros? Ayúdanos, danos la fortaleza y ayúdanos a entender cuáles son las armas que nosotros tenemos para contrarrestar toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Cuida nuestra entrada y nuestra salida. Amén y amén.